Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 36 de la segunda temporada, en el cual tenemos un invitado especial, Nacho López, que también nos acompañó en el episodio número 6 de esta temporada, en el cual habíamos hablado sobre el uso político de la historia de Milei. Y en este caso vamos a hablar sobre la precuela del peronismo. Ignacio López, politólogo, doctor en historia e investigador del CONICET, nos comenta la crisis del 29 y sus impactos, que dieron espacio para el golpe de Estado de 1930 con Uriburu a la cabeza. Además de comentar el proyecto uriburista de tinte corporativista, mencionó el recorrido de los gobiernos de Justo, Ortiz y Castillo antes del golpe de 1943. En este recorte temporal atendimos a cuestiones políticas, económicas, sociales y demás que darían sentido a la aparición, luego mucho más tarde, del general Juan Domingo Perón. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola Milan, ¿todo bien y vos? Bien, muy bien. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, Nacho López, que ya nos acompañó en el episodio 6 de esta temporada, cuando hablábamos sobre el uso político de la historia en Milei. ¿Cómo andas, Nacho? Hola Agustín y Milan, muchas gracias por la invitación, muy bien por suerte. Bueno, esta vez te convocamos para uno de tus momentos de la historia preferidos y del que sos un gran especialista. Nacho es doctor en historia, además de politólogo. Los 30, la previa al peronismo, porque ahora dentro de poco va a ser el 17 de octubre y ya veníamos anunciando que íbamos a hacer algo interesante para el 17 de octubre. Así que, bueno, queríamos hablar de la precuela, la parte previa. Excelente, una muy buena oportunidad para pensar un poco, repensar los años 30, Así que es. fueron años, por otro lado, en los que pasaron muchísimas cosas, ¿no? Claro, esa es un poco la idea, al presente muchas de esas cosas y poder entender justamente los momentos previos. Y creo que un buen puntapié es la crisis del 29, ¿no? ¿Cómo nos encuentra a la Argentina esa crisis? Contanos. Bueno, la crisis del 29 tiene un impacto fiscal y económico bastante severo en lo que va a ser el gobierno de Irigoyen. En términos básicamente fiscales, ¿no? De lo que son los recursos que tenía disponibilidad el Estado, pero también en cuestiones que tienen que ver con el impacto en el nivel de actividad, básicamente, y posteriormente en el desempleo, niveles de pobreza y demás. Ahora, yo creo que lo más grave de la crisis, que en realidad golpea a todo el mundo, ¿no? Y especialmente al Claro. hemisferio, a muchos países latinoamericanos, bueno, incluso al mismo Estados Unidos, tiene que ver con, digamos, las recetas que eventualmente los gobiernos intentaron ensayar. Y la realidad es que una de las cuestiones más interesantes de la crisis del 29 es justamente el retraso que muchos gobiernos tienen, especialmente el gobierno argentino, en ese momento el de Irigoyen, para dar respuestas rápidas a la crisis, ¿no? Entonces, nosotros conocemos el fin de la historia, ¿no? Cómo a partir de los años 30, bueno, el gobierno Justo, pero otros gobiernos latinoamericanos y americanos, el gobierno de Roosevelt en este caso, empiezan a ensayar una serie de recetas o de instrumentos económicos que permitieron salir de esa profunda depresión que generó la crisis del año 30. Pero particularmente en el caso argentino nos encontramos frente a un gobierno efectivamente que tiene muy poca capacidad de respuesta rápida, ¿no? Y que en ese sentido no podemos tirarle, digamos, culpas, o sí, ¿no? Digo, pero al gobierno propiamente Irigoyen, como pasa en muchos casos de América Latina, ¿no? Pienso, por ejemplo, el caso de Carlos Ibáñez del Campo, que es un militar que gobierna Chile en el mismo momento y que también cae, producto de la crisis, y sin embargo era un gobierno muy enérgico. Pero en el caso argentino lo que tenemos fundamentalmente es un gobierno que se le suma una crisis política, ¿no?
Que eso, digamos, y se inaugura esa década con un golpe de Estado, ¿no? En los meses que van a correr en ese año 30, sumado a la crisis económica, hay una crisis política que tiene que ver con esta falta de respuesta del gobierno, ¿no? Parálisis institucional, el Congreso no sesiona, y bueno, y ciertas cuestiones que tenían que ver con la propia dinámica del irigoyenismo en ese sentido, ¿no? Claro, una parte de la crisis política es interna, del propio Por partido. supuesto, por supuesto, el propio partido de Irigoyen tiene creciente, si bien había ganado en forma contundente en el año 28, ¿sí? Lo que muchos llamaron el plebiscito, de alguna manera sabemos también, y la historia es maestra en este sentido, que los consensos muchas veces se licúan rápidamente, ¿no? Y que los porcentajes altos de votos también se licúan rápidamente, ¿no? Digamos. En ese sentido, si bien había ganado con amplia mayoría en el año 28, rápidamente en el año 30 hay un caldo de cultivo, ¿no? Hay un consenso que de algún modo se torna golpista, ¿no? En la prensa, en distintos actores sociales y demás. Y que es una crisis del propio gobierno en el sentido que, digamos, Irigoyen ahí tiene un modo muy radial de comunicación, pero también muy centralista. Básicamente, la conducción ahí, hay siempre rescato una figura muy central que pudo haber prevenido el golpe. Siempre a los historiadores nos interesa jugar un poco de, bueno, ¿qué hubiese pasado si? Y justamente, por ejemplo, ¿no? Como muestra de la parálisis gubernamental, el que era en ese momento ministro de Guerra, de Lepiane, semanas antes del golpe, identifica una serie de conspiradores, ¿no? Los quiere poner presos, los quiere neutralizar, y básicamente ahí otra facción del gobierno que lidera Martínez, que es el vicepresidente, considera básicamente que no es necesario, ¿no? Entonces, de Lepiane se termina yendo pocos días antes del golpe, y bueno, el golpe se termina produciendo, ¿no? Entonces, lo importante que muchas veces es justamente tener un sentido de dirección, ¿no? En estos golpes. Más allá de lo estructural, la crisis económica, la crisis política, también hay algo de coyuntural o, digamos, digamos, de la sucesión rápida de los eventos que termina provocando un golpe de Estado. Entonces, el gobierno de Irigoyen, digamos, en ese año 30 muestra un deterioro muy profundo en el proceso decisorio. Eso pasó en todos los golpes de Estado en Argentina, ¿no? Digamos, los golpes se producen en contextos también donde hay un vacío, una crisis muy importante en la autoridad presidencial. No es menor en nuestro sistema institucional lo que dice, lo que hace un presidente, y bueno, básicamente a eso se suma, y la década se inaugura con un golpe de Estado, básicamente. O la revolución del 30. Con un personaje como Uriburu, y quería que nos definas un poco ese... ¿Qué tenía en la cabeza Uriburu y quienes lo acompañaban? Bien, Uriburu es un hombre, digamos, es un militar de alto prestigio dentro del ejército, básicamente, y forma parte de lo que la historiografía analizó como una de las líneas de los golpistas, ¿no? Hay una línea de militares y civiles un poco más liberales, que lo que creen en realidad, o lo que quieren en realidad es sacar Irigoyen y barajar un poco la situación política, pero sin alterar el sistema institucional. El proyecto uriburista básicamente tiene un diagnóstico de lo que no funciona son las instituciones argentinas, ¿no? O tal cual están planteadas en términos del sufragio universal, como había sido sancionado en el 12 y empezado a surtir efecto en el contexto del radicalismo. Entonces, lo que cree Uriburu es que justamente, bueno, él tiene varios discursos en donde dice, bueno, en realidad el 65% de la gente que vota es analfabeta, entonces lo que hay que hacer es primero que voten los mejores o calificar el voto, que por otro lado funcionaba en algunos otros países latinoamericanos, o digo, es una manera de coartar derechos políticos, pero por otro lado también dice, en un criterio bastante ambicioso, bueno, hay que alterar la Constitución en términos de avanzar en un tipo de representación corporativista, ¿sí? Que en el Congreso estén las fuerzas vivas, lo que se llama en ese momento, ¿no? Los gremios, las universidades, las entidades corporativas, romper, es muy de época esto, ¿no? Romper un poco con este esquema de los partidos y de la política criolla, del comité y demás, que en el Congreso estén los miembros de la sociedad rural argentina, en algunos gremios, las universidades, el propio ejército. Y por otro lado, el proyecto uriburista también tiene una pata que tiene que ver con la fortaleza de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, en algún momento se pensó elegir al presidente a través del Senado o fortalecer las autonomías de las provincias, algo que venía también muy golpeado en la época de Irigoyen, que había intervenido muchas provincias, y también fortalecer la justicia,
un tema también de palpitante actualidad, Sí. ¿no? Darle mucho poder a la justicia para que eventualmente pueda resolver distintas cuestiones y sea más ejecutiva. Bueno, lo cierto es que las paradojas del destino o de la política argentina hacen que el proyecto uriburista fracase, porque en la primera elección a la que convocan, básicamente, que es una elección a gobernador de la provincia de Buenos Aires, termina o vuelven a ganar los radicales. Por eso el tema de los consensos también, ¿no? Digamos, a veces se pensaba que era un golpe con apoyo mayoritario y en realidad, en el primer momento, más allá de las particularidades demográficas que tiene nuestra provincia de Buenos Aires, cuando vuelven a ver el juego político, vuelven a ganar los radicales. Entonces, en ese sentido, el proyecto de Uriburu cae rápidamente en saco roto y bueno, ahí vienen un poco las maniobras políticas para salir por elecciones de ese proyecto dictatorial. Pero las ideas corporativistas hacen su inauguración en la Argentina y después siguen. Por supuesto, y de alguna manera Uriburu viene, ¿no? Bueno, el corporativismo es interesante porque también el pensamiento católico tenía mucho de corporativo en términos de pensar básicamente por fuera de este modelo más liberal, ¿no? De ciudadanía abstracta que venía de la Revolución Francesa, de los sistemas decimonónicos. Los católicos en ese sentido habían pensado mucho la forma de representación intermedia, la importancia de las corporaciones. Pero bueno, desde el punto de vista más político, como bien vos decís, Milan, es una inauguración muy, muy certera la de Uriburu, un proyecto muy claro al menos, de avanzar en una reforma constitucional para ir por ese lado. Pero bueno, el termómetro político argentino hace que eso prospere de alguna manera. Y además, entre paréntesis, creo que la crisis del 29 y del 30 justamente da pie como a mirar con buenos ojos lo que estaba sucediendo en Italia. Exactamente, en Italia y efectivamente eso es interesante, ¿no? Y también en España, porque recordemos que en España, que es un poco también el norte de Uriburu, en España todavía no estaba declarada la República. De hecho, la República se declara en el año 31. Quien estaba en ese momento era Primo Rivera y todavía Alfonso XIII, digamos, esta suerte de monarquía que había avanzado en un modelo más corporativista, más dictatorial. Entonces eso es de alguna manera también uno de los horizontes de Uriburu, que bueno, fracasa justamente al año próximo cuando se declara la Segunda República Española. Pero él también ve el caso español, tanto el italiano como el caso español, ¿no? Todavía no había llegado Hitler, no estaban los nazis en el poder en Alemania, eso recién sucede en el año 33, cuando Uriburu ya no está. Pero digo, España e Italia son dos casos, dos modelos bastante claros respecto a eso. Otra de las cuestiones más importantes que me parece que hay que tener en cuenta respecto a lo que es cómo se inaugura esta década es cómo actúan los otros poderes institucionales, ¿no? Que es la actuación de la Corte Suprema de Justicia cuando Uriburu toma el poder y efectivamente lanza, ¿no? la Corte una acordada por la cual básicamente legaliza el golpe, ¿no? Básicamente lo que hace la Corte es sentar jurisprudencia en términos de la legalidad que tiene ese golpe como gobierno de facto que es. Entonces eso es muy importante a mi criterio porque digamos, el año 30 marca esa impronta que va a tener digamos, cómo van a actuar los otros poderes y en este caso la justicia, porque después lo que termina haciendo la Corte en el año 43 también va a ser refrendando la irrupción de los militares en el poder. Corte elegida por el gobierno anterior y por la institucionalidad argentina, digamos, ¿no? Con el acuerdo del Por supuesto. Senado. Por supuesto, por supuesto. Entonces, en ese sentido, me parece que esa es una manera de poner de relieve lo que empieza a suceder a partir de los años 30 de un modo un poco más contundente, ¿no? Cómo la Corte en ese sentido legaliza. No le da legitimidad porque la legitimidad viene por otro lado, pero digo, de alguna manera al legalizar efectivamente esta interrupción del orden constitucional, bueno, Uriburu dice, bueno, le mando una notificación, estoy a cargo del Poder Ejecutivo, entonces la Corte dice, ok, ¿no? Bueno, estoy básicamente, este es un gobierno de facto, le dice la Corte literal, ¿no? Con todo lo que eso significa. Pero de alguna manera, si este presidente dice que va a respetar la Constitución y las garantías constitucionales, está ok por nosotros. Entonces eso marca lo que después van a ser una larga lista de golpes militares en Argentina hasta el año 76. Y bueno, con todo lo que implica el 76 en términos de las modificaciones o de la estructura superconstitucional. Pero el 30 es relevante por eso también. Qué ¿No? mancha Por para la cómo justicia, actúan ¿no?
Exactamente. Me hace acordar ahora a Maduro, ¿no? Que lo aprueba la Corte también o el Tribunal. Las pruebas no están, pero aprobado. Y ya está, listo. Me aprobó la Corte. Exacto. Y eso, bueno, afecta, ¿no? Porque digo, justamente también lo que termina pasando en los años 30 es un momento bastante crítico en términos del funcionamiento democrático, porque lo que empieza a suceder no solo con la Corte, pero sino también con las elecciones, ¿no? Que son el instrumento central y a través de la aplicación del fraude, es este deterioro constante, digamos, de la legitimidad democrática. Y eso termina siendo relevante para lo que viene después, ¿no? El Claro. golpe del 43, justamente a final de los años 30, viene justamente para restaurar la verdadera democracia, ¿no? Y para elecciones limpias. Entonces, esos años son bastante cruciales en términos de la propia legitimidad del régimen institucional y, digamos, y del funcionamiento propio, digamos, de las instituciones. Lo que va transformando, lo que va provocando una crisis específicamente en el funcionamiento de los partidos, en el control de la ciudadanía, ¿no? Y en una falta de representación política que tiene la gran parte de la ciudadanía frente al imperio del fraude, como empieza a ocurrir en ese contexto. Para avanzar un poco en otro tema, que también me parece muy interesante, es que justamente en esta década de los 30 empiezan a tomar o empiezan a ganar cierto rol eh, grupos de interés como la Unión Industrial y la Sociedad Rural, ¿no? Y también está esa hipótesis de cierta incipiente dirección de la economía. ¿Cómo lo ves a ese tema? Bueno, en realidad, tanto la sociedad rural como la Unión Industrial Argentina son instituciones que ya vienen funcionando desde fines del siglo XIX. Y en realidad lo que vamos a ver es que yo diría que a partir de la Primera Guerra Mundial y a partir de, digamos, un incipiente proceso de industrialización empiezan como a ser más efectivas en sus reclamos. La Unión Industrial Argentina, por ejemplo, siempre fue muy clara respecto a lo que no quería, ¿no? Y, digamos, esto está aprobado por distintos historiadores, como el caso de Bellini, por ejemplo, que en Historia de la Industria analiza muy bien cómo la UIA, por ejemplo, bloquea cualquier intento de reforma laboral o reformas lo que podríamos llamar laborales desde principios de siglo, ¿no? Porque, por ejemplo, todo lo que implique un código de trabajo, intentos de leyes laborales, la UIA considera en ese contexto, ¿no? En ese momento, como que es un intento de aventurismo político, por decirlo de una manera, ¿no? La Argentina todavía no está preparada para ese tipo de legislación, que por otra parte tenía, digamos, antecedentes en otros países, como el caso de Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces yo diría que lo que empieza a suceder o lo que termina sucediendo en los años 30 es quizá una, digamos, una alianza un poco más, digamos, eh, corporativa en términos de estos sectores, sobre todo porque es una década en la cual básicamente empieza una protección incipiente del proceso de industrialización, no es dirigido por el Estado, propiamente dicho, como creemos, ¿no? Eso va a tener que esperar al peronismo con los planes quinquenales, pero sí eventualmente hay como una suerte de manto protector dado por distintos instrumentos que tienen que ver con los aranceles, ¿no? Con algún tipo de, digamos, de proceso incipiente que tiene que ver con la propia, digamos, digamos, caída del comercio internacional, y en el cual la UIA y la sociedad rural tienen ciertos representantes en el gobierno justo, ¿no? El caso Duo, bueno. Entonces, en ese sentido, es una década en la cual fundamentalmente, y sobre todo por uno de los instrumentos más famosos o más críticos, que fue el Pacto Roca-Runciman en el año 33, donde básicamente es percibido eso como, bueno, la Argentina todavía a través de estos representantes corporativos están determinando la política económica, ¿no? Entonces sí, son años particularmente en los cuales parte de la historiografía de distintos sectores ha analizado, ¿no?, la importancia de estas entidades corporativas en el diseño de la política económica. No quiere decir que no haya alternativas a eso o que no se hayan barajado alternativas, pero digo, sí, eventualmente son años en los cuales el manto de la influencia de las corporaciones en el diseño de la política económica está presente también. Y eso es clave, ¿sí?
para orientar un poco al oyente, ya estamos en el gobierno de Justo, Agustín Flores Exacto, Justo, que gana las elecciones en el 32 y gobierna hasta el 38, sí. periodo presidencial de 6 años como era antes. Y claramente estamos hablando de las corporaciones, ahí es donde ya se va haciendo más realidad lo que hablábamos hace un momento de esta concepción más corporativista de la organización política, social, institucional, y creo que acá se puede ver claramente, ¿no? Por supuesto, sí. Es interesante también porque en ese sentido hay proyectos, digamos, todo lo que es el diseño de la política de intervención económica que va a implementar el gobierno justo a través de las juntas reguladoras, bueno, a través del tipo de cambio, ¿no? De alguna manera van marcando un proceso natural de industrialización, como decía, que también producen ciertos efectos desde el punto de vista demográfico, ¿no? Que es, por ejemplo, estos años 30, también para dar pie un poco a lo que se va a discutir la semana que viene, en el próximo episodio, que tiene que ver con el surgimiento del peronismo, dieron también explicación específicamente al surgimiento del peronismo, ¿no? Porque desde el punto de vista demográfico, lo que empieza a suceder en este contexto es básicamente la llegada de muchos migrantes del interior, específicamente, que al calor de este proceso de industrialización se van alojando en los principales centros urbanos, entonces hay como una, digamos, una reubicación en términos de las propias entidades gremiales, por ejemplo, que empiezan a crecer. Los sindicatos crecen abrumadoramente durante los años 30. Y también la reacción del Estado ante esos sindicatos, en términos, por ejemplo, ¿no? Hay varios estudios respecto a lo que es el funcionamiento del Departamento Nacional del Trabajo, cómo se van firmando convenios. En la provincia de Buenos Aires, el que era gobernador en ese momento, a partir del 36, es Manuel Fresco, que tiene un ministro bastante famoso de gobierno que se llama Roberto Noble, que después fundó Clarín en el año 45, y que, por ejemplo, está muy preocupado por generar convenios con los sindicatos para poder articular un poco la relación entre el capital y el trabajo, ¿no? Entonces, eso también es un antecedente y es una cultura jurídica o legal, como dicen algunos historiadores, como Palacio Canavesi, que de alguna manera llega al peronismo, ¿no? Y el peronismo en ese sentido la expande, pero es preexistente, por así decirlo, ¿no? Como que hay una cultura legal que eventualmente favorece ese tipo de encuentro entre el Estado y las organizaciones gremiales, también hablando de lo corporativo, ¿no? Pues digo, eso es parte del funcionamiento de las corporaciones. Y en ese sentido, bueno, creo que es relevante señalarlo, ¿no? Como esos años 30 van a ser también bastante, digamos, interesantes en ese sentido. El gran problema, yo diría, que, digamos, si bien Justo se preocupa por el funcionamiento del movimiento obrero, es que todavía falta lo que algunos sociólogos llaman la representación política de estos sectores, ¿no? Digo, hay preocupación, hay atención, pero no hay representación. Entonces, eventualmente, en un contexto donde hay fraude, bastante alevoso, ilimitado, sistémico, sobre todo a partir del año 35, que va a propiciar el propio presidente, estos sectores de algún modo no encuentran, no pueden canalizar básicamente. ¿A quién votaba un obrero antes de Perón? Bueno, en algunos centros urbanos, digamos, más densos votaban los socialistas, pero también votan radicales específicamente. Entonces, al no haber una, digamos, una política limpia en ese sentido, estos sectores, y tampoco por la propia naturaleza del radicalismo, el radicalismo no fue un partido que hiciera gala de la representación obrera de los trabajadores, ¿no? En ese sentido fue un partido, sí un partido nacionalista en términos de la representación nacional, sobre todo por la impronta irigoyenista, pero no les dio a los trabajadores, como le va a dar el peronismo, una identidad laborista, como dice Juan Carlos Torres, ¿no? En ese sentido, una representación puramente obrera o obrerista. El irigoyenismo en ese sentido es un movimiento que es catch-all, ¿no? Llama a todos, pero no particularmente lo llama en su condición de obrero, lo llama en su condición de argentinos. Entonces, en ese sentido, básicamente también es un problema para los radicales en los años 30, después de la muerte de Irigoyen, cuando llega un líder como Alvear, que es mucho más, diríamos, republicano, en ese sentido liberal, si quieren ustedes, en su tipo de representación o su tipo de discurso, y ingresa un poco en el juego de Justo, ¿no?
Pero en ese sentido me parece que es otro de los problemas de los años 30, la falta de representación de estos sectores que de algún modo son nuevos sujetos y que en términos sociológicos, como dirá un clásico de Gino Germani, van a ser masas disponibles para el surgimiento de un liderazgo popular o populista, como queramos llamarlo, que va a ser el peronismo. Y justo, ¿por qué no los representa? No lo ve, no encuentra la forma, sus políticas no están en línea con la clase obrera. Yo diría que no es la principal preocupación de justo representar los sectores obreros en términos de que su concepción es más bien la de los viejos acuerdos, ¿no? Justo en ese sentido opera como un político más bien notable, ¿sí? Eh, Juan Carlos Torre tiene un poco la hipótesis que hacia al momento de su muerte justo está transitando en esta idea de un político más de masas, pero él opera más como un político notable, con la cabeza más de principios de siglo, del siglo XIX, de acuerdos políticos, ¿no? De partidos tradicionales. Y en todo caso, la representación obrera es subsidiaria a los partidos tradicionales, pero no tiene esta concepción movimentista popular de un gran frente, ¿sí? Lo va a ver quizá hacia el final de su vida, hacia el año 43, 42, cuando está intentando volver a la presidencia, pero bueno, muere, la muerte lo sorprende. Pero hubiese sido muy interesante ver el justo en las elecciones del 43, de septiembre del 43, cómo iban a ser desarrolladas, porque de alguna manera podríamos percibir un poco, bueno, este criterio de representación que podría llegar a desarrollar. Pero diría más bien que era una cuestión, digamos, de su estructura mental, de su estructura del manejo político, ¿no? Es un hombre que se maneja a través de la política de los viejos acuerdos, de la astucia, ¿no? La negociación de partidos tradicionales. Pero no tiene en la mente la representación de los trabajadores en ese sentido, ¿no? Como un sujeto que puede llegar a ser puede llegar a canalizar un tipo de nueva nacionalidad o de nueva nación, por así decirlo. Es muy difícil hacer este episodio que no me surjan dudas, y quizá que no son dudas que quizá le llamen la atención a todos, pero tengo dos que me parecen muy interesantes. Una es, puede ser que justo no dio ese lugar, ese clic que por ahí sí da Getulio Vargas con la cuestión del movimiento laboral. ¿Se puede ver de esa forma? Obviamente tirando de los pelos. Por supuesto, yo creo que hace falta todavía un estudio sobre la relación entre ambos, porque hay una triangulación muy interesante que es justo Vargas Perón. Justo Vargas Perón, por algo que voy a decir. Porque básicamente lo que va a empezar Justo tiene una muy buena relación con Vargas, efectivamente. De hecho, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando Justo ya es expresidente, Justo es aliadófilo, ¿no? Entonces está muy cercano al cambio de línea que va a tener Vargas, que por otro lado era dictador en ese momento brasileño, pero a diferencia de otros casos latinoamericanos, decide abiertamente apoyar a Estados Unidos cuando Estados Unidos ingresa en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un Vargas dictador a nivel de la política doméstica, pero es un Vargas aliadófilo a nivel de su política exterior. Yo creo que ahí hay una triangulación interesante porque justo también es un militar, digamos. Vargas no es militar en realidad, pero tiene apoyo, digamos, de la casta militar, por decirlo, partido militar. Digamos, es un régimen dictatorial, pero justo lo es, ¿no? Tiene una especie de liderazgo bifronte. Es por un lado militar puro, pero también tiene muchos contactos civiles. Entonces, en ese sentido, hay una muy buena, yo creo que de haber efectivamente sucedido las elecciones de septiembre del año 43, y en caso que la hubiese ganado, yo creo que hubiese sido el Brasil un norte para transitar en algunas cosas para Justo. Que por otro lado convive con Vargas, ¿no? Porque Vargas gobierna todos los años 30, monta parte de lo que es el proyecto industrial, digamos, varguista, ¿no? Digamos, toda la industrialización brasileña tiene un fuerte momento de impulso en los años 30, y es muy interesante. ¿Y por qué digo que ponemos a Perón en el cuadro? Porque cuando aparece Perón, en el año 43, ¿no? Quizá me adelanto al próximo episodio, pero también ve a Vargas, ¿no? O sea, es como la continuidad, ¿no? Como una suerte de salto, porque
Y Vargas ve a Perón también, porque es muy interesante y muchas veces nos olvidamos que Vargas gobierna hasta el año 45, en su primer término. Sí. Bueno, en realidad es mucho más de un término, pero en su primer periodo, básicamente, gobierna del 30 al 45. Y Vargas ve octubre del 45, ve lo que sucede con Perón, ¿no? Y los argentinos están muy preocupados de lo que ocurre con Brasil y toda la fase de apertura de lo que va a ser el año 45. Entonces, a mí me parece que es muy interesante esta triangulación de, digamos, dos militares, como el caso de Perón y Justo, y un líder popular, como es el caso de Vargas, porque ahí hay algo, hay específicamente influencias mutuas, ¿eh? Eh, que se retroalimentan y que me parece que son sin duda centrales para entender un poco el cambio que podría haber significado Justo en términos de digamos, de una incorporación. Digo, no sé si tan abierta de los sectores obreros, pero sí al menos coalicionalmente, digamos, de incorporarlo, ¿no? Digamos, electoralmente a través de una coalición. Creo que ahí sería interesante pensar qué hubiese sucedido. Pero bueno, eso no me ocurrió. Tengo otra duda, pero un poco más atrás con lo que habías dicho. Que habías dicho esta de la representación obrerista que siguió en este tema, ¿no? Pero mencionaste a Manuel Fresco. Fresco no tuvo esa intención de cierta representación. De hecho, está la famosa marcha, o no sé cómo llamarlo, a la ciudad de Buenos Aires, es decir, mostrarle a la ciudad estos nuevos sujetos que aparecían en el conurbano bonaerense. Por supuesto. Bueno, de hecho, Fresco termina siendo peronista, ¿no? Es un caso interesante, porque digo, al final de su vida adhiere a las ideas de Perón. Y Fresco es un caso bien relevante porque todo lo que hace a través de su, digamos, de... Bueno, teníamos nosotros, Milan, perdón por lo autorreferencial, teníamos un profesor, no sé si vos lo tuviste, que, digamos, ¿Cómo le se llamaba? mandamos un saludo. Picabea, profesor No, Picabea de yo no lo tuve, historia. pero sé de su existencia. El profesor Picabea que decía que Fresco era el protoperonismo, ¿no? Y de alguna manera lo que vamos a ver es que en ese sentido, eh, lo que intenta hacer Fresco es un tipo de representación más corporativa, eh, donde básicamente hay subordinación completa del obrero en su lógica, ¿no? Que es mucho más nacional y diríamos abiertamente fascista, ¿no? Porque Fresco es un hombre que admira abiertamente a Mussolini. En un momento pensemos que él llega en el 36, ¿no? No estoy sacando culpas, pero digo, su Mussolini todavía en el 36, 34, 36, 38, hasta la Segunda Guerra Mundial, que para ciertos sectores políticos de Occidente puede despertar cierta simpatía, por decirlo de una manera un poco más abierta, por su política enérgica, ¿no? Obviamente abiertamente dictatorial, digamos, pero en determinados momentos de la humanidad no importan tanto las libertades para algunos, ¿no? Importan otras cosas, ¿no? Por ejemplo, que haya orden, que haya crecimiento económico, digamos, las libertades pueden esperar, de alguna manera, ¿no? Frente a situaciones de crisis tan profundas. Y en ese sentido, Fresco tiene como este tipo de representación más corporativa, nacionalista, fascista, que implementa en la provincia de Buenos Aires. Fresco es un hombre, por ejemplo, que se preocupa mucho por los actos escolares, ¿no? Hay textos muy lindos de María Dolores Béjar donde analiza esta monumentalidad fresquista, ¿no? Esta idea de salir por radio en los discursos, ¿no? Y que se retumbe las escuelas con todos los niños con guardapolvo blanco. Y bueno, obras públicas, ¿no? Ha sido muy analizado todo el funcionamiento del Ministerio de Obras Públicas en la provincia, de la Dirección de Obras Públicas, como eso eventualmente también fue parte de la lógica. Pero digo, es muy interesante el caso de Fresco. Bueno, y después, de hecho, termina, ¿no? Bueno, Fresco termina con la provincia intervenida por el presidente Ortiz en el año 40 por temas de fraude, pero Fresco después ya muy debilitado, él participa en el movimiento nacionalista y después impacta en Perón, ¿no? Ya es un Fresco prácticamente muy residual su liderazgo, pero se hace peronista, Fresco. En ese sentido, hay como una, una antorcha, de Bueno, alguna manera, es que esta ¿no? es la idea de este episodio, ¿no? Ver la precuela justamente, todo lo que va pasando antes, algunos personajes que después continúan o tienen algún tipo de relación, y bueno, esto que decís del protoperonismo, ¿no? La vacancia de representación del movimiento obrero,
que ya sí tenía su propia dinámica, los sindicatos cada vez más fuertes, las corporaciones de la Unión Industrial, de la sociedad rural y demás. Creo que se va viendo, ¿no? De a poco el oyente va viendo cómo toda esta situación va a terminar desembocando después en el peronismo. Perdón, quiero meter un tema que vos lo mencionaste, bueno, un avance o cierta simpatía en la sociedad, además de los cuadros políticos, del fascismo y demás, como solución a los problemas que muchos se les echa al mundo liberal, pero casualmente siempre nos olvidamos, en el sentido común me refiero, ¿no? A otro sector, a otras ideas que también confluyeron, que son los comunistas. Y el avance en justamente que habíamos mencionado de los sindicatos, ¿no? Sindicatos que en un episodio lo habíamos separado en tres, que es una tesis de Campo, de Hugo del Campo, de los sindicalistas que eran revolucionarios y después vienen en sindicalistas, después también los socialistas y los comunistas. Y querías que nos comentes un poco esa relación, ¿no? Esos partidos, esas ideas políticas que se estaban abarajando. Bueno, los años 30 son sin duda años de crecimiento del comunismo en el movimiento sindical. A ver, desde el punto de vista puramente sindical, diríamos, hay un crecimiento sostenido en términos de número, ¿sí? El Partido Comunista logra controlar efectivamente hacia el año 43 prácticamente una de las CGT estaban divididas. O sea que hay una representación, ¿no? Digamos, hay una infiltración, penetración del comunismo en el mundo del trabajo, propiamente dicho. A esto se le suma una segunda capa, una segunda dimensión de análisis que tiene que ver con el filón político del Partido Comunista, que a partir del año 35, producto de los lineamientos de Stalin, ¿no? en la Unión Soviética, van a empezar a desplegar una estrategia política que es la del Frente Popular, ¿no? Básicamente lo que entiende el stalinismo es que, de alguna manera, para hacer frente a las ideas fascistas es necesario que el comunismo ingrese en coalición, en frentes electorales, con otros partidos democráticos antifascistas. Y en ese sentido es muy interesante porque las elecciones que tenemos a disponibilidad en el año 37 son las elecciones en las cuales el Partido Comunista no presenta candidatos, pero apoya la candidatura de Alvear, no de modo orgánico, es decir, porque los radicales de algún modo creen que es suficiente ganar con los radicales, o sea que no le van a dar cabida, para hablar mal y pronto, en términos institucionales, pero el PC apoya la candidatura de Alvear. Si nosotros tenemos una suerte de versión del Frente Popular en lo que fue el intento, digamos, de la conformación de una Unión Democrática primera en el año 42, de cara a las elecciones que iban a celebrarse en el 43, y después nuestra Unión Democrática el 45 es de alguna manera un Frente Popular, porque el Partido Comunista va orgánicamente a esas elecciones. Entonces yo creo que es importante las dos cuestiones, tanto el avance en el mundo gremial, propiamente obrero, como en el avance en el mundo político específicamente, o el desempeño político del Partido Comunista. Ahora, es importante esto, pero también es importante la respuesta, porque el golpe del 43 no se entiende si no analizamos básicamente el diagnóstico que muchos militares tienen respecto a esta situación. Y el golpe del 43 en este sentido es un golpe anticomunista, ¿sí? Podemos, digamos, analizar en qué medida es exagerada la respuesta, pero lo que no podemos exagerar es que uno de los líderes del golpe del 43, de tantos que hay, que son anticomunistas, que es Juan Domingo Perón, el coronel Perón, que se hace cargo rápidamente del Departamento Nacional de Trabajo, empieza a desarrollar quizá la estrategia más nítida, más eficiente que tienen los militares del 43 para combatir el comunismo, que es lo que podríamos denominar una solución bismarckiana, a lo Bismarck, Otto von Bismarck, ¿no? En el Estado Social Alemán. ¿Qué hace Bismarck fines del siglo XIX para sacarse de encima al Partido Socialdemócrata Alemán? Lo prohíbe y empieza una política social.
bienestar para los trabajadores. No hay obrero menos revolucionario que un obrero contento. Bueno, de alguna manera, la cuestión va a ser, digamos, ¿qué es lo que hace Perón? Y perdón por decirlo de manera abierta, ¿no? Es una de las maneras de analizar el peronismo, no digo que sea la única, no le estoy quitando, digamos, épica ni romanticismo al peronismo, pero sí lo analizo un poco más cínicamente, ¿no? Bueno, Perón en ese sentido es una respuesta bismarckiana de los militares del 43 en términos de, digamos, enfrentar la amenaza comunista. Él da un famoso discurso, quizá el En la discurso Bolsa de más... Comercio. Exactamente. El discurso de la Bolsa de Comercio es clave. Digamos, no se puede entender a Perón sin analizar ese discurso. Después podemos analizar el 17 de octubre, ¿no? Todos los discursos que da a lo largo de su vida. Pero digo, el discurso de la Bolsa de Comercio en el año de agosto del 44 es un discurso clave respecto a lo que es el proyecto peronista original, básicamente. Pero más allá de lo que comentaste, de que el Partido Comunista apoyando a Alvear y metiéndose en coalición y demás, ¿cuánto había de real de que pudiera llegar al poder? ¿El comunismo? Sí. Bueno, podría haber, de hecho, digamos, si ingresaba efectivamente en una coalición con los radicales, con los socialistas, podría haber llegado al poder a la chilena. Digo, yo creo que hay que mirar Chile. ¿Qué pasa en Chile en la época? Los comunistas llegan al poder a través de un frente popular. ¿Y quién gobiernan? ¿Quiénes gobiernan en Chile? Los radicales, ¿no? Entonces yo creo que el caso chileno, muchas veces nosotros argentinos tenemos esta suerte de anteojera y no vemos lo que sucede en los costados. Pero el caso de Chile es muy sintomático porque los radicales llegan al poder a fines de los años 30 a través de un frente popular, así llamado, donde están los comunistas, donde están los socialistas. Se le da a los comunistas algunos ministerios, tienen algunas bancas en el Congreso y pasa. Hasta que, justamente en el año 46, un presidente radical, en el contexto ya de la Guerra Fría, prohíbe al partido, lo proscribe y lo saca de la coalición, ¿no? Y es el fin del frente. Pero digo, yo no sé si, digamos, yo creo que la solución chilena, la experiencia chilena, podría haber sido un camino posible para los comunistas argentinos de haber ganado la Unión Democrática en algunas elecciones en las que se presentaba, tanto en el año 42 si hubiese habido elecciones limpres y se hubiesen desarrollado, o en el año 45. ¿Sí? Pero digo, ese era el peligro. Que ganen y que tengan algún tipo de representación en el Congreso y eventualmente en algún ministerio. Pero digo, no más, ¿no? Recordemos también, por otro lado, estamos en un momento donde hay crisis del Partido Radical, como muchas, ¿no? Está en una crisis posiblemente bastante severa, pero recordemos que antes del peronismo, los radicales ganaban las elecciones, era el partido mayoritario, era la opción mayoritaria, ¿no? La mayoría de los votantes elegía esa opción. Posiblemente en el año 43, de haber elecciones limpias, hubiese ganado el radicalismo, hubiese ganado esa suerte de unión democrática que se había formado en ese año 42, insisto, bajo elecciones limpias, y hubiese llevado fundamentalmente a los comunistas a tener una porción minoritaria, básicamente, ¿no? Pero los radicales no necesitaban ayuda de los comunistas para ganar elecciones. Las ganaban solos, antes, previa a Perón. Claro. Mencionaste esto, lo del el discurso de la Bolsa de Comercio. Está bien que nos adelantamos un montón, ¿no? Ya en los años y demás. Pero creo que como un síntoma para ver de que ese temor quizás no estaba en otras partes de la sociedad civil, ¿cuál fue la respuesta de los sectores de justamente la Unión Industrial, de la sociedad rural de Argentina, la cual le dice, obviamente no en estas palabras, pero te tenemos más miedo a vos que a los comunistas, ¿o no? Efectivamente. Y bueno, y Perón termina, que en términos de la lógica del profesor Juan Carlos Torre, ¿qué es lo que termina haciendo? Bueno, se dirige hacia lo que tiene a mano, que son los sectores. Ahí, a partir de la Bolsa de Comercio, ¿no? Donde Perón llama a una suerte de coalición, ¿no? De alianza entre esos sectores más empresariales o patronales y obreros, termina haciendo un giro, poco más, diríamos, jacobino, si cabe la palabra, hacia los sectores puramente obreros. ¿Con quiénes va Perón a las elecciones del 46? Con el Partido Laborista, los radicales renovadores, ¿no? Y bueno, ciertos centros cívicos, lo apoya también la Alianza Libertadora Nacionalista.
Pero las dos patas fundamentales son los laboristas, los sectores obreros, y los radicales renovadores, que son segundas líneas del Partido Radical, ¿no? No son los principales, ¿no? Son bastante minoritarios, pero bueno, logran armarse y dar representación en el resto de las provincias. Pero digo, a partir de ese rechazo se produce la construcción de lo que va a ser el peronismo, ¿no? Es clave en ese sentido el discurso de la Bolsa de Comercio por esas dos razones. Primero, porque discursivamente, narrativamente, marca lo que quería Perón, lo que tenía en la cabeza Perón, pero también el resultado, que le sale bien por otro lado, ¿no? Porque termina ganando las elecciones del 46. Y bueno, y es parte del surgimiento de este peronismo, laborismo, que va a ser muy inicialmente y que se va a ir consolidando durante toda su gestión de gobierno, ¿no? Este sesgo obrerista o laborista que tiene el peronismo. Justamente como para ya ir para el otro episodio y conectarlo, creo que estarías de acuerdo con esta especie de sobredimensión del sector trabajador del cual habla Torre, Yo diría que, del a ver, proyecto original de Perón, ¿no? básicamente lo que dice Torres, que de algún modo, digamos, Perón al final termina, como digamos, necesita del apoyo de los trabajadores, pero Perón termina imponiéndose por sobre los trabajadores, ¿no? Como que canaliza esta representación, pero que nunca la termina de aniquilar, ¿no? Y de hecho, la naturaleza laborista está ahí como una suerte de mamushka, habitando en el interior del peronismo hasta el día de hoy, básicamente. Entonces, sí, Perón logra imponer a raíz de las elecciones del 46 sus propias condiciones, pero también es condicionado por el laborismo a lo largo de toda su presidencia, ¿no? No sé si terminar, si yo estoy dando el fin, pero digo, acaba de sacar un artículo muy interesante que quizás es muy bueno para el próximo episodio, es Roy Ora, sobre la importancia de la resignificación del 17 de octubre, y Roy Ora dice de modo muy inteligente que en realidad el verdadero Día de la Lealtad no tiene que ser el 17 de octubre, sino el 11 de noviembre del año 51, momento en el cual Perón va a reelección. Y en el cual básicamente las condiciones económicas del peronismo no eran las mejores en ese momento, ¿no? Pensemos que la política económica del peronismo, el momento, digamos, de oro, la bonanza económica son los 2-3 primeros años, y donde ya a partir del año 49-50 empieza un proceso de ajuste, ¿no? Ahora, el verdadero momento de la lealtad es cuando al peronismo no le va bien y sin embargo lo votan, ¿no? Como ese horizonte de posibilidades que tienen los trabajadores no se concibe sin peronismo. Ese es el verdadero día de la lealtad, que para Roy Ora es el 11 de noviembre del 51, que es el momento de la reelección. Y me pareció que es muy astuto, ¿no? Muy interesante de verlo, porque tiene que ver con esto, que básicamente la naturaleza laborista, la importancia de los trabajadores al interior del peronismo en su momento fundacional, pero hasta el día de hoy, efectivamente, ¿no? Como de alguna manera la política económica, aun cuando sea, digamos, de ajuste o, digamos, o no mejor o no favorable, para los trabajadores siempre termina siendo mejor un gobierno peronista que un gobierno no peronista, ¿no? Como que, digo, eso es para pensarlo en términos también actuales, ¿no? Porque, digo, de alguna manera terminamos como generando este suerte de enigma en la política argentina, ¿no? Aún en condiciones no favorables, un gobierno peronista termina siendo para los trabajadores mejor que un gobierno no peronista. Digo, bueno, para Interesante. pensarlo. Sí. Hablaste de economía y me gustaría volver un poco atrás para plantear un tema que tiene como dos vertientes, ¿no? Y que tal vez sea así el último tema que tratemos. Em, Hablábamos como en el crack del 29, la crisis del 30 y cómo se prolonga todo eso a lo largo de la década del 30 y principio del 40. Y quería preguntarte cómo era el debate económico en esa época, ¿no? Una vez hemos hablado, no me acuerdo si fue en el episodio anterior o en charlas que hemos tenido, em, sobre el abandono del incipiente modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Al final de los 20, principios de los 30, y vuelta nuevamente al modelo agroexportador. Vos decías, en Brasil pasaron a la industria pesada, eso nunca lo vimos acá, todavía,
Bueno, contanos un poco sobre ese debate. Bueno, yo creo que ahí hay dos figuras clave, ¿no? En los años 30 que van a ser quizá dos de los economistas más relevantes del periodo. Uno es quizá el economista, eh, pese al presidente más importante de la historia argentina, que es Raúl Prebisch, en términos de sus aportes teóricos y prácticos de política pública. Difícil de opacar. Y el otro es Alejandro Bunge, ¿no? Entonces yo creo que ahí básicamente estos dos economistas empiezan a escribir, en el caso de Prebisch empieza a escribir, pero sobre todo es un hombre que tiene cargos de gobierno, va a ser gerente del Banco Central y va a tener muchos cargos. Su trayectoria empieza en la época del BEAR. Y yo creo que el Previs de estos años, ¿no? Porque no el Previs ya de la segunda etapa, que es de los años 40, cuando tiene el encuentro ya de América Latina y donde empieza a desarrollar la teoría de centro-periferia. El Previs de estos años yo creo que empieza a trabajar un tema central, que fue parte de su reflexión económica, que es el tema de los ciclos económicos argentinos, ¿no? Esta suerte de, digamos, de ciclos recurrentes digamos, los distintos problemas que tienen los factores externos y cómo los factores externos influyen en lo interno. Yo creo que es uno de los aportes interesantes que, digamos, que recorren el periodo, bueno, vos mira, me podrás decir mejor, pero que tienen mucha actualidad respecto a lo que es las crisis argentinas en términos económicos. Entonces, digo, este Prebisch de los años 30, que va a tener sus funciones hasta el año 43, empieza a desarrollar un poco esta cuestión. Y lo que dicen los historiadores es que ya a partir de fines de los años 30, incluso en el Banco Central empieza a actuar de modo más bien como estabilizador de precios, ¿no? Como que tiene incluso, abandona un poco esa lógica más ortodoxa que lo dominaba inicialmente para avanzar en un poco una política más heterodoxa desde el punto de vista económico. Para no meterme con el Prebisch ya de los años 40, que es el que desarrolla un poco las ideas estructuralistas, ¿no? de desarrollo. El otro caso relevante es el de Bunge, ¿no? Bunge es sin duda uno de los economistas también que influye mucho en el peronismo. Él muere, ¿no? Antes del surgimiento de Perón. Pero digo, creo que en estos años escribe, digamos, de manera muy interesante sobre lo que es la importancia de la industrialización, avanzar en un proceso de industrialización, que lo que podríamos llamar una industrialización pesada, y también en la importancia del mercado interno. Creo que eso es una lógica que ingresa muy bien en el peronismo y que el peronismo la capta muy bien, hasta el día de hoy, ¿no? Básicamente en fomentar el consumo y demás, con todas las implicancias que eso tiene, los problemas que vos nos podrás decir mejor, Sí, ¿no? sí. Pero digo, ahí Bunge es un gran defensor de esa estrategia en términos de fortalecer el mercado interno, ¿no? Y avanzar en una política de industrialización, no ya de modo indirecto por parte del Estado, sino con políticas sectoriales favorables a la industrialización, no por la indirecta, no dar de exenciones impositivas, sino favorecer, digamos, políticas de incentivo industrial. Y hay una tercera figura que yo quisiera mencionar, que es la de Federico Pinedo, que en este contexto, durante la presidencia de Castillo en el año 40, en realidad estaba Ortiz, pero estaba de licencia, elabora el famoso Plan Pinedo, ¿no? Que en un escrito muy relevante, histórico, ¿no? Icónico de Liach, dice que bueno, el Plan Pinedo son los orígenes del peronismo. Plantea también de la idea de fomentar la infraestructura, avanzar en un tipo de industrialización más bien ligada a las industrias naturales, a aquellos insumos que la Argentina tiene, y de empezar a mirar a Estados Unidos, básicamente, ¿no? Digamos, empezar a tener una lógica un poco más hemisférica americana, ¿eh? Y creo que también es un economista. Bueno, la historia de Pinedo después es la de un liberal más ortodoxo, que se va para el lado de la ortodoxia, pero digo, en este contexto también en los años 30 dieron una serie de economistas que de algún modo, digamos, pensaron, ¿no? Bueno, no todo es el modelo agroexportador, ¿no? Sino básicamente pensaron un poco en vías alternativas de lo que podríamos denominar de desarrollo. Y que son realmente interesantes y hasta se me ocurre que podríamos hacer en algún momento un par de episodios al respecto porque tal cual, Argentina con el modelo agroexportador anduvo muy bien hasta el cambio de siglo y después era natural el paso a la industrialización pesada. Bueno, vino la Primera Guerra Mundial, desaprovechamos esa oportunidad, después la desaprovechamos con el peronismo, después la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, es un debate que en la década del 30 cobró una importancia enorme y hay muchas cosas interesantes para tomar de ahí, claramente. Por supuesto. Pero justamente como para agregar una cosa más y ya retirarnos,
el plan Pinedo fue muy rechazado por ciertos sectores. Había una caricatura que la tengo acá a mano, de Caras y Caretas, donde está la cabeza de Pinedo y adentro como que lo único que tenía era impuestos, 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 impuestos. Que se puede relacionar mucho a la actualidad, ¿no? Al rechazo de cierto dirigismo económico. Por supuesto, y además el plan Pinedo demuestra otras cosas, que muchas veces por más bueno y buenas intenciones que tenga un programa o plan de gobierno, muchas veces fracasa políticamente. Y no tiene que ver con la bondad objetiva, ¿sí?, estructural del plan, que tiene que ver con lo que sucede en la política. Y el plan Pinedo es una clara muestra de que en ese contexto de restricción política, donde había fraude y demás, los radicales le van a votar en contra porque le votan en contra todo lo que surja del presidente Castillo. Porque sí. No tenía que ver con la bondad, ¿no? Después, los radicales en el año 45 hacen la declaración de Avellaneda, donde piden nacionalismo, mercado interno, industrialización, nacionalizaciones, pero digo, no tiene que ver con la bondad o no del plan, si era bueno o malo o tenía cosas buenas o malas. A veces las cuestiones fracasan en el Congreso por cuestiones meramente políticas y por hacerle contra el gobierno. Entonces, en ese sentido, son las dos cosas, la bondad de la política económica y también la astucia o aspectos que tienen que ver con el buen puerto que tiene que tener la formulación de una política para que sea aprobada, ¿no? El carril. Sí, sí. Bueno, y no te vamos a dejar tan rápidamente. Un último tema me gustaría tocar, que es gigante, pero bueno, vamos a ver cómo lo podemos desarrollar. En esta época también había una tensión, que también nos trae hasta hoy, entre nacionalismo y liberalismo, ¿no? Una tensión ahí en la economía, en la política, esto que vos decís, los radicales estaban primero en contra, después abogaban por proteccionismo, los liberales por un lado, el movimiento obrero que termina haciéndose nacionalista. ¿Cómo era la Sí. década del 30 y principio del 40? Bueno, efectivamente, los años 30 son años muy fructíferos para las ideas nacionalistas desde todo el espectro político, ¿no? Desde, digamos, de lo que podemos considerar una izquierda un poco más nacionalista o, digamos, de nacionalismo económico que tradicionalmente se asociaba a la izquierda, hasta ideas o posturas más antiliberales o nacionalistas en términos de cambios del sistema. Contribuyó básicamente al crecimiento de este nacionalismo también lo que pasa políticamente, ¿no? Digamos, esa farsa institucional, democrática, que empieza digamos, a perfeccionarse durante los años 30, también contribuye a que haya voces alternativas respecto al funcionamiento institucional más clásico, liberal, democrático, de legitimidad, ¿no?, que operaba en ese contexto. Y yo creo que ahí pasa el 43, ¿no? Y el 43 en ese sentido es un momento nacionalista central, no solo del nacionalismo, digamos, de las políticas que van a empezar a desarrollarse a partir del 43, sino también del nacionalismo político, digamos, ¿no? En ese sentido que, bueno, va a culminar con el surgimiento del movimiento nacional y popular más importante que tiene Argentina del siglo XX, que es el peronismo. Y donde las ideas liberales tienen que reacomodarse un poco en ese sentido, ¿no? Porque el 43 es un golpe duro. Incluso para los propios militares liberales que golpean en el año 43 y que no encuentran asidero, básicamente, entre la mayoría de los militares que decía, bueno, hay que barajar y dar de nuevo. Y donde la democracia es importante, pero también, básicamente, otras ideas eh, que, que, digamos, para cambiar el país o las instituciones, darle cierta legitimidad a las instituciones democráticas. Entonces, yo creo que el 43 es un punto de algún modo de llegada, pero también de partida de las ideas nacionalistas en ese sentido, ¿no? Y la crisis del liberalismo, que va a significar ese año 43 y 45, donde, bueno, de algún modo el liberalismo tiene que reconfigurarse de alguna manera en ese contexto. Bueno, y ahí sí, llegamos al 45 y esto ha sido todo por este episodio. Seguiremos en el Viene próximo. la segunda parte. Viene la segunda parte, así es. O la historia, digamos, esta era la precuela. Esta era la parte Exacto. previa. Ahora viene la historia Bueno, propiamente. gracias por la invitación. Un placer. Un placer para nosotros. Siempre nos iluminás, Nacho, en todos los temas de historia, política, economía. Muy agradecidos. Muchísimas Gracias a gracias, ustedes. Nacho.
Espero que te tengamos de nuevo en un Por futuro episodio. supuesto, cuando quieran. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nos vemos el próximo viernes, Milan. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Un abrazo. Chau, chau.